buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo se encuentran? Feliz Día de la Amistad, feliz Día del Amor. En esta fecha tan importante tenemos la gracia de compartir con ustedes este momento tan interesante, pero también tan debatible debido a las situaciones que han ocurrido esta semana con la congresista, que ha dado unas declaraciones sumamente polémicas, lo cual ocasionó que se intervenga su famoso albergue, la Casa del Padre, donde después de las visitas de las representantes y funcionarios del ministerio se designe separar a las niñas de dicha institución para poderles dar acogida en otros centros. Asimismo, esto originó que el día de ayer las comunidades pertenecientes a la zona de la Amazonía salgan a reclamar, lo cual provocó a su vez que el fiscal de la nación reactive estas dos fiscalías en estos dos centros que se ubican en esta zona tan alejada. Imagínense, esto que nos demuestra que solo a veces con la protesta pacífica, con el reclamo de nuestros derechos, se consigue lo que por justicia nos corresponde. Imagínense en qué ha derivado esta noticia. Es debido obviamente a la situación de las niñas y las declaraciones de esta congresista. Por eso el día de hoy vamos a abordar aquí en Mentes Abiertas un tema muy importante que tiene mucha relación. Hoy día vamos a hablar el dilema de la educación sexual en el Perú. Para ello vamos a analizar estas implicancias sociales, psicológicas, así como éticas de la nueva normativa que prioriza el rol de los padres sobre el enfoque de género. Este programa obviamente va a contrastar cómo es que se está delegando la educación sexual, si solamente debe recaer en el ámbito familiar, porque eso es lo que dice la norma, frente a la realidad que vemos sobre el embarazo infantil y la necesidad de una formación técnica en las escuelas para obviamente garantizar el bienestar superior del menor. Qué importante, vamos a conversar sobre ello, para lo cual vamos a ver un video, vamos a escucharlos ustedes. Necesitamos escuchar sus comentarios, opiniones. Recuerden que estamos transmitiendo por el TikTok, por el Facebook y que también pueden ver las transmisiones a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a ver fotos, vamos a ver estadísticas y análisis de las normativas, cómo han cambiado esta situación, ¿verdad, chicas? Comenzamos entonces. Hilda. Buenas tardes, primeramente saludarles a todos nuestros radioyentes asiduos que siempre están siguiendo nuestra programación, saludar a nuestros amigos ya que la fecha lo amerita, a todos aquellos nuestros amigos que siempre participan y nos apoyan moralmente, ¿no? Como tú mencionas, Milagros, el tema de hoy es algo muy importante, la cual requiere debatir en varios aspectos, varios puntos, pero para ello es importante conocer qué dice la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley número 3364? Y para ello yo quisiera compartir con ustedes dando lectura textual sobre lo que menciona esta ley, la cual dice: ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La revictimización se entiende como el incremento del daño sufrido por la víctima como consecuencia de acciones u omisiones inadecuadas de parte de entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia, la cual también nos menciona lo que es el artículo A, donde menciona acceso a la información. Las víctimas de violencia, dice, contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y también el asesoramiento adecuado con relación a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado
en sus 3 niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Del mismo modo, menciona también que se debe, o en todo caso, el deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia, informar bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto respeto del derecho de privacidad y la confidencialidad de la víctima acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia en todas las instituciones el sistema de justicia y en la Policía Nacional del Perú. Debe también exhibirse en lugar visible en castellano o en la lengua propia del lugar. La información sobre los derechos que asiste a las víctimas de violencia y de los servicios de atención que brinda el Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatorio la entrega de una cartilla de información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del Interior verifica el cumplimiento de esta obligación. Bueno, realmente la pregunta cabe acá oportuna, ¿no? ¿Habrá tenido estas niñas la información sobre su embarazo? ¿Cómo protege la ley? Y también habrá sido sabido qué decisión podrían haberse tomado ante el embarazo que es producto de una violación. Hay tantas preguntas que responder en este caso. También sería propicio, por ejemplo, plantear como interrogante a quién les habrá enseñado o si alguien les habrá enseñado sobre cómo protegerse ante un agresor, si sabrían cómo pedir ayuda o qué opinión de repente tienen nuestros oyentes sobre este tema, ¿no? Sería muy importante que nos llamen al teléfono que ya ustedes conocen, 012-8810-96, que es importante intercambiar opiniones, puntos de vista sobre este tema tan preocupante. El tema de hablar de revictimización es importantísimo porque el hecho de que ha pasado con las fotografías presentadas por esta congresista es un hecho, pero que nos abre los ojos de cómo se puede revictimizar a una niña, en este caso, que ha sido víctima de violencia sexual, abuso sexual propiamente, ¿no? No sé si ustedes recuerdan algún caso que haya pasado en su aula con sus niños, ¿no? Yo lo que recuerdo es que cuando estaba en la Defensoría Escolar y se encontraban casos de abuso, no debíamos hacer que la niña repita su información con diferentes personas, porque esa era una forma de revictimizar. O sea, conoce con una persona y esa persona es la que debe abordarla y derivarla inmediatamente a la que va a dar solución al caso, ¿no? Y no se debería estar hablando con diferentes personas, ¿no? En este caso, en el caso de la fotografía, tiene que ver porque a las niñas las han mostrado con sus bebés. Escuchaba en una emisora, esos canales alternativos, a uno parece ser joven, pero la forma de expresarse, defendiendo a la congresista, que bueno, está en su derecho si la desea defender. El problema era de que decía, estas niñas que se ven ahí y que son niñas madres, no se les llama niñas, son adolescentes, decía. Y no había recogido información que incluso hay abuso de niñas hasta de 5 años, sino que no quedan embarazadas. Porque a partir de que ya menstruan es que pueden quedar embarazadas. Y eso se está dando desde los 9 años de edad, ¿no? Entonces es importante transmitir esta información. Ayer escuchaba el plantón que hacían las mujeres aguajú,
porque habían cortado a la fiscalía que tenía que ver los casos de los profesores que han sido agresores sexuales y que siguen agrediendo a las niñas, y porque denuncian las persiguen y les hacen tener miedo. Ellas, como tienen una casa donde albergarlas, ahí las tienen. Y gracias a su tesón, a su perseverancia y a su reclamo, han logrado en este caso que nuevamente se reabra la fiscalía. Sé que el día de hoy se iba a reabrir. Claro, ¿no? salió una normativa justamente ayer, Sí. porque salieron a reclamar, no solo las comunidades, ellas hicieron un llamado a todos aquellos que se sumen, y obviamente las redes ahí apoyaron bastante. Por eso, por presión mediática, es que el fiscal ha dicho ya hay que reactivarlas en esta zona tan alejada de Condorcanqui. Imagínense, ese sistema que debería favorecer, hay que exigirlo, porque haberse retirado un presupuesto tan importante, porque recordemos que nosotros también lo conversamos en nuestros primeros programas, y el año pasado también, que ya se venía esta situación, desactivamos las diferentes fiscalías, que justamente tenía que ver con los hermanos de Puno, que tenía que ver también con la situación de los cuellos blancos. En sí, esto no solamente aborda el problema de las niñas, sino es un problema a nivel nacional, con los diferentes casos que se han presentado. Entonces, frente a esta situación, ¿qué debemos hacer? Reclamar, protestar, salir a las calles. Esa es la única manera por la cual ellos han accedido a este derecho. Imagínense, si no salían, quedaba ahí. ¿Y debido a qué? A que esta señora sale en televisión y presenta a las menores. ¿Para qué presentarlo? O sea, no sé en qué estaríamos pensando en ese momento, sinceramente. Niñas menores de 13 años. Menos mal, el actuar del ministerio con los representantes han derivado ya las niñas a otras entidades. Esperemos que esto no quede ahí y que luego se olviden y luego que pasen los años y nuevamente veamos esta situación. Pero el problema aquí cabe, como lo ha señalado Hilda, más que ver qué hacemos, qué podemos hacer para prevenir. O sea, aquí cuando conversamos con otros especialistas dicen, ya, el problema no es tanto qué hacemos con las niñas que están embarazadas, el problema es qué cultura de prevención estamos dando en los hogares, en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Y ahora justamente Sarita nos va a hablar justamente cómo es esta interpretación de las leyes que nos enmarcan esta situación, que en vez de favorecernos, nos ayudarán, nos facilitarán un tema tan delicado como el aspecto de la sexualidad y la prevención. Si estas niñas, como le decía Hilda, habrán conversado, algún tipo de conocimiento sobre estas situaciones y no después. ¿Qué hacer, no? Frente al abuso. ¿Conocerán qué cosa es el aborto terapéutico? ¿Sabrán que ese era un derecho? Es un tema que nos divide, ¿no? Nos divide a muchos, pero que es importante dar información a la persona afectada. Es importante, ¿lo habrán sabido? No lo sabemos, ¿no? Porque se ha establecido una sanción, pero no se nos ha dicho qué sucedió, cómo fue, no se da una información transparente, ¿no? Y estamos viendo que el tema de abuso sexual trae consigo también al presidente, a los congresistas. Este congresista tuvino diciendo, no, eso es parte de una noche de placer. Escucharlo asquea. Quiero, ¿te No acuerdas es- lo que dijo Quiero con respecto a las Sí. niñas de Aguajón? Dijo, no es parte de su cultura, o sea, lo normalizó completamente. Y el otro congresista que en este momento no me acuerdo dijo, eso le ayuda a la mujer, le ayuda al adolescente, psicológicamente le ayuda. Es O sea, jalado de los forzarte, pelos, es eso. estamos hablando de hace como que 50 años atrás, donde te casabas y automáticamente tu pareja, tu esposo, era tu dueño. Si tú no querías hacer relaciones, no importaba, tenías que cumplir. No había esta conceptualización de violación dentro del matrimonio. No importaba, porque ya estabas casada y por lo tanto tenías que ceder. O sea, Es ¿qué terrible. estamos hablando? ¿Qué tipo de cultura, de prevención, si las autoridades no la practican? No sabemos. Eso, de trato y de respeto, ¿no? De respeto a la niña, a la mujer, es tremendo. Y luego vamos a hablar de las leyes que se han dado, ¿no? Quería aportar un poco en el tema de la información estadística sobre casos de abuso sexual. ¿Qué cantidades estamos teniendo como previo a la ley que se ha dado ya en noviembre, primero como proyecto ley y como ley ya en el mes de diciembre del 2025, ¿no? Y que es importante conocer esto para ver si esa ley era factible de realizar
o no es factible en función de lo que estamos viviendo. Entonces tenemos nosotros que en el 2024 se reportaron, miren, 71.717 casos de violencia psicológica, 63.692 casos de violencia física, son golpes, y 32.388 casos de violencia sexual. Y estos casos de violencia sexual han sido atendidos por el Centro de Emergencia Mujer. Eso es del año 2024. Y en este caso la cifra es superior al año anterior. O sea, cada vez se eleva más la cantidad de las víctimas de abuso sexual en lugar de disminuir, ¿no? Y respecto a los feminicidios, eso significa el ataque violento a las mujeres. En el 2024 se han reportado 170 casos, ¿no?, de feminicidio. Y por otro lado, el caso de las mujeres desaparecidas. Yo de verdad que cuando estaba leyendo la información, de veras que me asusto, ¿no? Según la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, en el 2023 se han registrado, miren, 10.817 casos de mujeres desaparecidas, y de ellas 5.184 que han sido encontradas son de niñas y mujeres, menos de la mitad han sido encontradas. O sea, la otra mitad, un poco más de 5.000, están desaparecidas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿por qué? Y eso después nos vamos a preguntar, ¿por qué se deja de abordar estos feminicidios si realmente se está atacando en este caso a la mujer, a la niña? Es algo preocupante. En el caso de la explotación sexual, yo imagino que en ese rubro deben estar también las desaparecidas, ¿no? El Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación registró 29.400 casos de explotación sexual, mucho más en la zona de la selva, podríamos decir, y en Puno, o sea, Madre de Dios y Puno. Pero ahora esto se ha generalizado a otras regiones, ya no es solo allí, ¿no? Aquí en Villa podemos mirar, ¿no?, por la zona de la Cuaves, los casos de explotación, por el Hospital María Auxiliadora, ¿no? ¿Cómo y se sitios puede? conocidos, ¿No? Ustedes pasan por la estación del tren de María Ahí Auxiliadora nomás y encuentran, está. son jovencitas. Y de día. Y nadie, no está la Y se policía. ha normalizado completamente. Sí. O sea, igual centro de Lima, o sea, antes decían solo Avenida Arequipa, ¿no? Pero ahora está normalizado en todos los distritos, en todas las zonas, es visible. Y lo aceptamos como cual. Y no hace nada la policía al respecto, absolutamente nada. Y es notorio que son chicas, mujeres jovencitas, son jovencitas, ¿no? Entonces, y no se hace nada al respecto, ¿no? Y lo que tenemos también en este caso es las personas de la diversidad sexual, ¿no?, que continúan enfrentando altos niveles de discriminación y de violencia. Y en este caso, según un dato del Observatorio LGBT más de la Universidad Cayetano Heredia, dice que cada vez se están registrando numerosos casos de violencia contra integrantes de esta comunidad. Y las más afectadas son las mujeres trans, ¿no? Y están expuestas a múltiples formas de exclusión. Imagínense si con el caso de abuso de las niñas, nuestros congresistas se expresan de esa manera. O sea, ¿cómo será en el caso de las mujeres de la diversidad sexual? Es mucho más. Hoy día me escribía cuando yo compartí nuestro video del tema que vamos a hablar, me escribía un señor, ¿no? Y me decía, ¿qué tanta cosa hablan ahorita? Si antes nuestros padres, antiguamente, un señor casi de mi edad, nuestros padres nos educaban y no pasaba nada de eso, ¿no? Eso es el tema de género, de los maricones, de los gays. O sea, confundía totalmente, ¿no? Y no hay un respeto por lo que es cada persona, es como quiere ser, mira, no te ofende y no haga daño a la sociedad, ¿no es cierto? Cada uno es como quiere. Pero el tema es acá, la información que tenemos, mire, es bien preocupante, ¿no? Y frente a esa información se ha dado una ley que retrocede, creo yo, ¿no? Y sobre la que Mila nos va a hablar ahora, ¿no es cierto? Es la ley que ha cambiado, ¿no es cierto? Ha cambiado el tema de género por el tema de igualdad de género, por el tema de igualdad de oportunidades, ¿no, Mila? Claro, qué importante, por eso queremos escuchar sus opiniones. Recuerden que estamos por el Facebook, estamos por el TikTok,
queremos escuchar qué es lo que piensan ustedes como audiencia frente a un tema tan delicado y polémico, porque esto no solo se relaciona con las niñas que han sufrido este tipo de violencia, tiene que ver con diferentes entes de nuestra comunidad. Es algo preocupante porque se está normalizando y además estas leyes, como lo ha dicho muy bien la ley 32535, al cambiarse unos términos, ¿qué implicancias va a tener sobre toda la población? Es decir, sobre nosotros. Vuelvo a repetir, importante escuchar qué es lo que piensan, qué es lo que quieren y sobre todo qué consultas podemos y apreciaciones a partir de lo que estamos escuchando, leyendo y también observando en nuestra comunidad. Recordemos, esto no es un tema aislado, como lo ha señalado muy bien aquí en Villa Salvador, en Villa María, en diferentes distritos, provincias. Entonces, ¿cuál es la necesidad de abordarle justamente esta problemática? ¿Dónde está el mayor factor de riesgo para una persona que debería ser protegida no solo por su familia, sino por todos los miembros de la comunidad, de su vecindad, de su barrio? ¿Qué ocurre entonces con las pequeñas, con los pequeños y aquellos miembros también de las diferentes opciones de la comunidad LGTB? Miren que es importante escucharlos. Vamos a una pasada comercial y regresamos. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Diálogo Ciudadano, con entrevistas, reportes en vivo, debate y el análisis de la política. En Diálogo Ciudadano con María Fe Pinto, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por Radio Estéreo Villa 101.7 FM y plataformas digitales. 35 años de comunicación para la vida. En la Universidad Señor de Zipán, tu experiencia laboral sí cuenta. La validamos hasta por 1 año y te ayudamos a avanzar más rápido en tu carrera. Estudia una carrera 100% virtual, con horarios flexibles y desde cualquier lugar del Perú. Hazla valer. Infórmate en genteconexperiencia.com. En Radio Estéreo Villa 101.7 FM, los sábados por la mañana son para recordar escuchando Gracias por la Música, el programa creado para que las canciones del recuerdo no pasen de moda. Gracias por la Música, los sábados desde las 6 de la mañana en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. No te quedes mirando como otros venden y haz que tu negocio crezca. Spot radiales, publicaciones en Facebook y TikTok, más del 50% de descuento. Comunícate a WhatsApp al 997-591-314. Estéreo Villa, 35 años impulsando a los emprendedores de Villa El Salvador. Seguimos en Mentes Abiertas. Donde vamos a poder escuchar la voz, y también a una profesora de educación inicial a partir de este tema tan polémico. Atentos, porque a partir de ello vamos a conversar sobre la ley, qué cambió y qué relevancia tiene para nuestro accionar como familia, como comunidad. ¿Listo? Vamos, Rodri. Hola, Ali, dime una cosa, ¿alguien te ha hablado sobre sexualidad? Mi mamá. Tu mami. ¿Qué te ha hablado tu mami? Me ha dicho de cómo debemos cuidarnos y las consecuencias que trae eso. ¿Qué trae qué cosa? Tener sexo a temprana edad. Ah, ya. Y ahí te he enseñado cómo protegerte. Sí. Sí. Dime, ¿tus profesores en el colegio te han enseñado? No, todavía. Nada, nadie. ¿En tutoría? Nada. Ni en primaria ni en secundaria. No, todavía no. Todavía no. Dime una cosa, ¿y tú sabes cómo cuidarte de alguien que te quiera agredir, por ejemplo? ¿No sabes eso? ¿Nunca has tenido cerca a alguien que pueda querer abusar de ti? No, nunca. Ya. ¿Piensas que te puede pasar alguna vez?
¿Una agresión? Puede ser. ¿En qué momento podría ser? Puede ser en la calle o en el colegio también a veces. Podría ser, ¿no? ¿Y qué haría si pasara? En el colegio llamaría a un profesor y en la calle... No sabes. Pero sabes que en el colegio entonces a llamar a un profesor es porque tienes confianza en alguien, ¿no? Ya, gracias. Qué importante lo que nos dice la niña, que si bien es cierto sus conocimientos son un poco incipientes, sabe algo, pero más allá de lo que le pueda decir la mamá, los demás factores no ayudan a esta tarea. ¿Por qué? Porque también, mejor dicho, en muchos centros educativos está limitada la función solamente a las horas de tutoría, previa supervisión de los coordinadores de tutoría, porque como sabemos que este es un tema muy delicado, se tiene que abordar, según también la normativa, a partir de la aprobación de los padres o de los tutores legales de la menor. No es un tema que se aborde de buenas a primeras porque nosotros consideremos que hay una necesidad. Es todo un proceso, porque muchos lo dirán, pero en las escuelas, ¿por qué no hacen? Ustedes son maestros, ¿de qué hablan con sus estudiantes? Este es un tema que se debe abordar, si bien es cierto en las escuelas, primero debemos tener la autorización de los padres porque también es parte de la normativa. Muy bien, vamos a observar entonces el segundo video de esta profesora de inicial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dime, tú eres docente, ¿de qué nivel? Buenas tardes, soy del nivel inicial. Y dime, tú a tus pequeñitos de iniciales, ¿hablas sobre sexualidad? Sí, al momento de que ellos deben respetar el cuerpo del compañero y su cuerpo, ¿no? Que nadie debe tocarle su cuerpo. ¿Y los papás no les hablan a ellos sobre ese tema? No les hablan de ese tema específico, pero hacemos proyectos y se les informa, ¿no? A los papás sobre que debemos... Entonces, ¿tú les explicas a los papás cómo deben enseñar a sus niños a cuidarse? Sí, más o menos les explico, les digo que estamos trabajando ese proyecto porque a veces los niños vienen y dicen, no, mi mamá me ha tocado, ¿no? Y la mamá viene y me dice, Miss, ¿qué ha pasado? Entonces, más o menos les comento y eso hace de que se informen ellos y los niños, porque en realidad a veces los papás no hablan de ese tema con los niños. ¿Y tú consideras que es necesario hablar de sexualidad con los niños o hay que dejarles esa función a los padres? No, es importantísimo que los profesores hablemos de sexualidad con los niños porque convivimos con ellos bastante tiempo en el nivel inicial y también en el primario y secundario. Ok, gracias. Importante lo que nos dice. Gracias, Vanessa, por tus comentarios y tus aportes. Desde aquí un fuerte abrazo de mentes abiertas. Gracias. Como hemos escuchado, ella a través de la relación que establece con los padres. Pero ¿por qué abordamos estos dos videos? Porque justamente esta normativa, esta ley 32535 que fue publicada el año pasado, el 24 de diciembre, cambia el enfoque de género por igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y ustedes te dirán, pero ¿y eso qué significa? ¿Y qué implica? ¿Qué significa? Que esta iniciativa establece que esta norma es aplicable exclusivamente a mujeres y hombres. ¿Por qué será aplicable a mujeres y hombres? Porque se basa en aspectos biológicos. Y obviamente a las diferencias biológicas que presentamos los varones y las mujeres. Esto obviamente está generando controversias. ¿Por qué? Porque si esta ley ha eliminado el enfoque de género, que es algo más amplio, como ustedes entenderán, y nos vamos a basar en los aspectos científicos que nos constituyen como personas de constitución femenina o masculina, entonces, ¿qué tipo de enseñanza le podemos dar? Si estamos hablando también que existe personas LGTB que pertenecen a una opción diferente, que no está enmarcada por, obviamente, sus perfiles biológicos o los de nacimiento. Entonces, miren, esta ley además, ¿qué sugiere? No, ¿qué sugiere? No, ¿qué establece? Que si los fiscales y todos aquellos que estén involucrados tendrán que, obviamente, recibir capacitación en este tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, ¿qué significa? Que se está reemplazando la educación sexual integral por una educación sexual con base científica, biológica y ética.
Entonces, respetando a su vez, obviamente, el derecho de los padres a participar en el proceso educativo de sus hijos. Finalmente, ¿esto qué es lo que está buscando? Que se entienda que la igualdad de género sea no olvidada, sino cambiada por esta igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cabe rescatar entonces dónde comienza el verdadero problema, tanto para los niños como para los padres. Algunos dirán, pero la escuela se hace responsable, como le decía la maestra, ella tiene que explicar a los padres antes de... Y la escuela también, porque se nos enmarca dentro de estas normativas, que si ustedes revisan los diferentes protocolos del CICB que fueron actualizados con respecto a esta temática el año pasado, a mediados de agosto, si no me equivoco. Entonces, cabe volver a preguntar cuál es la función entonces de los padres y de nosotros como docentes o como comunidad frente a esta ley que establece cuáles son los parámetros en los cuales debemos abordar esta situación de sexualidad. Y además ver lo siguiente, que al cambiar igualdad de género por igualdad de oportunidades, hemos señalado antes los casos de violencia que hay contra las niñas y contra las mujeres y los feminicidios que existen. Y esa cantidad lo hemos visto, y la desaparición también en este caso de mujeres. Y entonces, si hay toda esa situación, ¿por qué se cambia a una ley que diga igualdad de oportunidades como si estuviéramos en el mismo nivel varones y mujeres? No es así. En el tema sexual está habiendo daño, violencia, discriminación. Lo hemos dicho con números y con cifras, ¿no? Ahora vamos a ver un cuadro comparativo. Rodrigo, si nos puedes pasar, por favor, sobre la ley que nos acaba de hablar ahora Mila, la ley que se ha dado en el diciembre del 2025, pero el proyecto ley fue dado desde noviembre del 2025 por la misma congresista Milagros Jauregui de Aguayo, ¿no? Es la misma congresista que ha dado esta ley. Entonces, acá creo vamos mirando si hay una confusión del tema religioso creyente con lo que debe ser en realidad en función de las necesidades que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, si ponemos el cuadro comparativo, Rodri, bien, ahí lo podemos mirar, miren ustedes. La ley que estaba en el año 2007, 28983, y la ley que se ha dado ahora con este Congreso, la ley número 32535 de diciembre del 2025. Tienen ustedes en una columna lo que dice el concepto, y en las otras dos columnas tienen la ley antigua, que su enfoque era enfoque de género. Y al lado derecho tienen la nueva ley, que es la de igualdad de oportunidades. Entonces vamos a mirar la diferencia de acuerdo al concepto. El concepto cuando hablamos de rol de Estado. ¿Cómo se ve el rol del Estado en el enfoque de género? Dice, el Estado garantiza una educación integral con perspectiva de derechos y diversidad. Miren ahí, ¿ya? Y en cambio, en la ley de igualdad de oportunidades, la de ahora, el Estado queda supeditado a la aprobación previa de los padres sobre los contenidos. O sea que los padres van a aprobar los contenidos que vamos a utilizar y vamos a enseñar, en este caso en el tema educativo. Mientras ellos no aprueben, nosotros no podemos iniciar ningún tipo de trabajo ni de educación con los niños, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en el rol del Estado. En el concepto de identidad, el enfoque de género, la ley antigua, reconoce la construcción social del género. Acá hay varias discusiones que las podemos aceptar, pero también reconoce la diversidad de identidades. ¿Por qué? Porque existen. A algunos no les gustará, pero existen. Lo tenemos que mirar, es algo real. Y al no reconocerlo, estamos discriminando a un sector de la población. En la ley de igualdad de oportunidades, en identidad, se enfoca en la igualdad biológica y legal entre hombre y mujer. O sea, solo existe hombre y mujer, nada más, ¿no? Eso es lo que dice esta ley y lo reconoce así. En el concepto de participación, en la ley de enfoque de género, que era la anterior, los padres son aliados. O sea, ellos nos acompañaban, como decía la profesora. Yo le enseño a mis niños y también le enseño a mis padres para que ellos me ayuden en la enseñanza con mis niños. Entonces, el padre de familia es un aliado en la educación, ¿no?
Dice, pero el currículo, o sea, ¿qué se va a enseñar? Lo define el Ministerio de Educación. Eso es en la antigua ley. En la nueva, en la de ahora, los padres tienen capacidad de veto sobre los materiales que se consideren inadecuados. El ministerio determina, estos materiales vamos a utilizar, vamos a enseñar esto, y los padres tienen la capacidad de vetar, que eso no se enseñe. Miren, eso claramente, y cuidado, porque un punto que no dijimos anteriormente es que en todos los casos de abuso sexual, más de un 90% los agresores son los miembros de la familia. Padre, tío, hermanos, están en la casa. Y según esta ley, les van a dejar la responsabilidad a ellos de esa educación. Con eso no quiero decir que son todos los padres. Hay muchos padres muy amorosos y cuidan a sus niños y los protegen. Pero hay otros que no. Y esos otros que están en la cantidad de los padres de los niños agredidos, violentados sexualmente, ¿cómo ellos se van a hacer cargo? Nos van a vetar todo porque no quieren que se les reconozca quiénes son, ¿no? El último concepto es el de prevención. En el enfoque de género se pone énfasis en la autonomía del cuerpo. O sea, a la persona se le enseña, tú eres autónomo, tú te cuidas, tú te proteges, tú sientes eso, etcétera. Y esa es la manera como te debes cuidar, ¿no? Entonces tienen el consentimiento y prevención de la violencia. O sea, van a saber cómo prevenir porque se le enseña directamente a ellos cómo cuidarse y cómo detectar cuando alguien, porque el agresor es un manipulador en potencia, cuando el agresor intenta tocar y intenta hacer algunos toques que le va a hacer sentir mal, ¿no? Entonces en el enfoque de género se le enseña al niño como hablaba esta profesora, ¿no? En cambio, en la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es la que se ha dado ahora en diciembre, se pone énfasis en la protección de la inocencia y valores familiares tradicionales. ¿Qué significa eso? Para prevenir, la familia es la que tiene que educar, nadie más, solo la familia. Entonces nos vetan en este caso a los educadores, también a los centros de salud que van a los colegios y educan a los adolescentes, también están vetados. Miren esta diferencia de este cuadro comparativo, que es importante mirarlo. No es solo un cambio de nombres, los oyentes que nos están escuchando, profesores, profesoras, padres, madres de familia. No es solo un cambio de nombre. Lo que está haciendo esta ley, para mí realmente, es atentando contra la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Porque se está dejando la tarea solo a las familias, cuanto antes han visto ustedes que los padres de familia eran un aliado en la enseñanza. Ahora ellos ya no son aliados, le dejamos solo, ellos se hacen cargo, ¿no? Ahí me quedo y de repente vamos compartiendo algunas experiencias de casos que se hayan encontrado, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos las clases de tutoría en los diferentes grados, desde primero a quinto, siempre, aunque el término no sería siempre, escuchamos a diferentes versiones, tanto de los padres y de las niñas, y también de los niños varones. Si bien es cierto, aquí estamos abordando exclusivamente el tema de las niñas, también hay casos niños que han sido abusados. Obviamente esto, cuando nosotras como docentes sabemos, tenemos conocimiento, se deriva y se procede todo a seguir los protocolos de tal manera que se pueda ejercer el derecho a la protección al menor. Pero lamentablemente algunos de estos procesos han quedado en stand-by, es decir, se han paralizado. No porque el niño o la niña no pueda seguirlo, sino porque muchas veces el papá o la mamá prefieren callar y decirnos textualmente no. ¿Sabe qué? Profesora está mintiendo. ¿Sabe qué? Maestra, no es cierto. Ella no, lo que pasa, no quiere a mi nueva pareja, no quiere a su papá. Entonces, hemos tenido situaciones realmente difíciles cuando hemos entrevistado o cuando hemos trabajado estos temas, y no solo con respecto a violación o ese tipo de violencia, también con respecto, nosotros que trabajamos en secundaria, no sé cómo será en el caso de Hilda que trabaja en primaria, secundaria, con el tema de los abortos. Actualmente vemos pues en las escuelas, decimos, ¡ay, genial, ha bajado la tasa de embarazo precoz! Ya las chicas no se embarazan. Antes teníamos, después de pandemia, me recuerdo claramente que teníamos diferentes situaciones de embarazo adolescente en las escuelas. Después de pandemia, las niñas habían salido y estaban en etapa de adolescencia con los bebés y habían llegado a la escuela con bebés en brazos.
Entonces no se le podía decir, no, regrésate a tu casa, tenían que, y en algunos casos estas ya mamás tenían que hacer, más que estudiar, llegaban a las escuelas a vender galletas, gelatinas. Entonces, ¿cómo prevenir en estas situaciones? Y tanto a los varones, cuando los padres o las personas que estaban a cargo de la menor decían, ¿sabe qué, profesora? No le crea, miente. No, pero la prueba está ahí, lo que está diciendo la niña, no creo que lo esté inventando. No, es que maestra, yo siento que en las noches alguien viene y le empieza a acariciar, a tocar. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? Nada, me dice, solamente me tapo con mi frazada, con mi colcha, porque no sé quién es. Y cuando yo veo, solamente veo una sombra con short. Pero ¿y con quiénes vives? Con mi papá, con mi tío, con mi hermano, con el hermano de mi papá. Entonces, cuando se ha trabajado estos temas, es bien difícil trabajarlos porque, uno, tenemos que seguir los protocolos que nos establece el ministerio, porque si no, pues, nos procede a denuncia. Y dos, vemos que algunos de ellos no siguen lo que debería corresponder. Porque cuando se deriva estos casos, la Defensoría, y si bien es cierto, las diferentes entidades actúan, el proceso es largo y tedioso y algunos padres lo dejan ahí. O ¿qué hacen en algunas situaciones extremas? Cambian a la menor, de tal manera que, o al menor, porque también hemos tenido casos y de varones, no tan pequeños, sino como recordarán, enseño en secundaria. He dictado sí talleres en primaria, pero no he tenido esa cercanía en las horas de tutoría que se dan estas situaciones cuando abordamos estas diferentes problemáticas. Desaparecen, se los llevan a otros colegios y ya prácticamente perdemos el rastro y muchos de esos casos quedan allí. Es una situación muy difícil para nosotros porque informamos, quedamos a medio caminar y los padres muchas veces por diferentes motivos, ya sea por vergüenza, problemas económicos, algunos señalan, etcétera, no lo continúan. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Como lo ha dicho muy bien Sarita, muchas veces los casos de no solamente violencia, abuso, son de entes, personas externas, son de aquellas que están cercanas al menor, porque se acercan así a las criaturas. Bueno, es un tema que se tiene que conversar más. Sabemos que por las situaciones que se vienen dando, tiene que ser y seguir siendo competencia del Estado y de la sociedad el poder regularizar, porque estamos viendo que realmente tampoco los papás son los que totalmente pueden abordar estos temas y enseñar también sobre el tema de la sexualidad. No todos están de repente preparados, ¿no? Entonces, entender esa diversidad y bueno, hay que ver qué más se tiene que cambiar. Si se tiene que proponer una nueva ley, siempre tiene que ser a favor de la protección de nuestros menores. Bueno, ya seguramente en otro programa estaremos abordando este tema. Es importante el día de hoy poder visualizar. Tenemos ahí una imagen donde queremos resaltar la participación de protesta que han tenido los maestros frente al Ministerio de Economía. Sarita, ¿algo más que completar? Sí, acá Vanessa nos decía, ¿no?, que más confianza tienen los adolescentes con los maestros que con los padres, ¿no? Sí, antes mientras vas leyendo eso, un ratito decir algo, clarificar algo bien claro, ¿no? Sepan los congresistas, los padres de familia, que la ciencia no es ideología, que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según sus valores, pero ese derecho no puede estar por encima del derecho del niño, de la niña, a recibir información científica, laica y actualizada. No se puede cortar su derecho a estar informado o informada. O sea, no confundamos lo que es mi creencia religiosa con lo que son los derechos que le corresponde a cada persona, ¿no? Ya, Rodrigo, gracias, discúlpame, pasa nomás. Era necesario aclararlo. En todo caso, nosotros podemos percibir en la foto que estamos exhibiendo la participación de los maestros, donde hacen una serie de petitorios. Una de ellas dice: no pedimos favores, exigimos derechos. Sin plazas orgánicas para los docentes. ¿No? Para los docentes. No puede hablar de justicia. Exacto, no se puede hablar de justicia. Se tiene que tener presupuesto, ¿no? Si no hay presupuesto, no se habla de justicia. Igualmente dice, en diciembre
No lo Geri percibo despilfarró 270.000 soles en alimentos. Imagínese. Millones para el... Y hay que ver que esto es ese es un plantón frente al Ministerio de Economía como consecuencia de lo que trataron el programa anterior, ¿no? De los maestros que están reclamando que se reconozca esa ley y que se dé presupuesto para esa ley, para que ellos sean nombrados porque aprobaron un examen, ¿no? La ley 32390. Qué importante. Sí. Asimismo, también recordarles, chicas, que cumplimos nuestro primer año. Por eso agradecemos a Radio Estéreo Vía por darnos la oportunidad. La siguiente semana. Y por eso vamos a Nos escucharlos a ustedes a través de nuestro canal de TikTok, de YouTube y también del Facebook. ¿Qué tema desean que abordemos en esta nueva etapa? Entonces, qué importante estos espacios donde podamos dialogar, conversar, debatir y analizar para desarrollar el pensamiento crítico. Y ustedes también recuerden que su opinión es importante, sus comentarios, sugerencias y preguntas para abordar en este su espacio. Con ustedes tendremos varios temas para trabajar este nuevo año. El próximo sábado, como lo han dicho muy bien, sábado 21, cumplimos un año de haber salido al aire esta oportunidad, ¿verdad, chicas? Sí, que Estéreo Vía nos permita seguir saliendo, ¿no? Ahí estaremos muy agradecidos, porque creemos que es un programa que le hemos puesto mucho punche, ¿no? Y que puede servir mucho a la comunidad, y queremos que esa es una función también de Estéreo Villa, ¿no? Que estamos muy agradecidas por el espacio que nos da. Y sería importante que digas exactamente, Mila, cómo nos encuentran en el TikTok. En el TikTok, por supuesto, tenemos como Mentes Abiertas. Mentes Abiertas, igual lo estamos compartiendo. Pero hay un número por nuestro que se añade antes. A ver, vamos a ver. Sí, porque yo cuando lo buscaba, Mentes Abiertas con un número, para que nos puedan ubicar, nos interesa que ustedes nos digan cómo deberíamos celebrar. Mentes.abiertas71. Mentes.abiertas71. Ya explicaremos en un otro TikTok futuro por qué el 71. No es como la bruja del 71. No, es por la bruja del 71. No, nada que ver. Ya lo explicaremos en otro TikTok. ¿Ya? Recuerden, nuestro canal de YouTube y también nuestro TikTok. Mentes.abiertas, todo con minúscula, 71. Para que no se confundan con la bruja del 71. Y también, ahí nos encuentran. Para desearles nuevamente un feliz día de la amistad. Sigan pasando con sus seres queridos. Recuerden que este es un día para compartir, que el amor se vive todos los días y la amistad se disfruta con las verdaderas amigas, porque ellas se constituyen la base de la amistad. Son como las raíces, están ahí. No se verán, pero nos sostienen en diferentes oportunidades. Cuando reímos, cuando lloramos, las amigas, los amigos están ahí. Gracias. Son lo mejor. Feliz día para todos nuestros amigos y amigas. Por eso, abrazo. Importante, ¿verdad, Hilda? Exacto. Ese abrazo cariñoso, afectuoso de nuestra parte, reiterar nuevamente también a todos nuestros amigos radioyentes. Que nos sigan por las redes y agradecerle por favor a Estéreo Villa que queremos continuar en este espacio creado para un público que necesita, que quiere y desea ser parte del cambio en la comunidad, no solo de Villa María, no solo de Villa El Salvador, sino que se transmita a diferentes partes del lugar. Hemos tenido invitados internacionales, recordemos entonces, y pedirles una vez más, Estéreo Villa, creo pedimos, chicas. Mentes Abiertas quiere continuar, ¿ah? Y también aprovechar para agradecer a todos nuestros invitados que han tenido una importante participación en cada uno de los programas. Mencionarlos de repente es bastante complicado, no queremos olvidar a ninguno, pero sí en forma conjunta agradecer a todos, desde nuestro primer programa hasta el último. Con el profesor Cifredo Chiro, que fue el primer programa que tuvimos. Ok, entonces nos estamos yendo, ¿no? Sí, recuerden, Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Feliz día, cuídense. Feliz día. No nos votaba, Rodríguez.